Muy bien, continuemos con la presentación. Hasta este momento hemos desarrollado los aspectos constructivos de la máquina de corriente continua, la ecuación de tensión y par, y ahora vamos a centrarnos en las conexiones de la máquina de corriente continua. En esta parte del análisis vamos a trabajar fundamentalmente en régimen estacionario, debido a que nos vamos a interesar mucho en las condiciones de operación del convertidor. Usualmente las máquinas de corriente continua se clasifican de acuerdo a su conexión externa, debido a que en la práctica las prestaciones del convertidor, una vez conocida su conexión, son bastante diferentes. Las máquinas de corriente continua se clasifican en independiente, paralelo o derivación, serie, compuesta, aditiva o sustractiva. Todos estos casos se refieren a cómo están conectados los devanados armadura y campo entre ellos. Pueden estar conectados de forma independiente, paralela. Shunt se utiliza mucho, que es el vocablo en inglés para esta conexión, serie o compuesta. Para la compuesta puede haber compuesta aditiva, que es la que se utiliza, y sustractiva, que es peligrosa. Realmente la compuesta siempre es aditiva. La sustractiva puede ocurrir debido a errores en la conexión. Muy bien. La conexión independiente es aquella que tenemos cuando tengo una fuente para la armadura y una fuente para el campo. Y se considera que estas fuentes pueden variar de forma indistinta entre ellas por algún mecanismo externo. Si reducimos los sistemas de ecuaciones en estado estacionario, recordando que en corriente continua las derivadas son nulas, obtenemos sistemas de ecuaciones muy sencillos. Para la armadura tenemos una ecuación que tiene RA por IA, las pérdidas óhmicas en el devanado, y la fuerza electromotriz o contraelectromotriz del rotor, G, coeficiente de generación, inductancia mutua estator-rotor, por la velocidad en radianes por segundo, por el campo. Y en el circuito del campo no tenemos términos de generación, entonces simplemente es tensión en el campo es igual a la resistencia por la corriente, la simple ley de Ohm de una bobina en corriente continua. La máquina se diseña para que la potencia la manejemos en la armadura. Este es el circuito de potencia. La función del circuito de campo es simplemente generar la densidad de campo con el cual va a trabajar la máquina. Por tanto, esta resistencia tiene un valor muy chiquito y esta resistencia tiene un valor más grande. Adicionalmente, en una máquina independiente, la corriente de armadura es mucho mayor a la corriente de campo. Más adelante les daré algunos valores típicos para que se hagan una idea. Pero normalmente la corriente de campo es como un 2% de la corriente de armadura. Muy bien. El circuito equivalente de este modelo es muy sencillo. Es una resistencia con una fuerza electromotriz o contraelectromotriz. Se le llama contraelectromotriz porque si nosotros pensamos en quién limita la corriente de la armadura será simplemente V menos G entre RA. ¿Quién está limitando la corriente? Esta fuerza electromotriz, y por eso en algunos autores la llaman contraelectromotriz. Si nosotros quisiésemos considerar la inductancia para un estudio en régimen transitorio, simplemente estaría en serie la inductancia de armadura. Muy bien. Para el análisis de esta máquina, podemos estudiar el circuito equivalente de la siguiente forma. En términos de energía, la potencia eléctrica entra por la armadura, por la potencia de entrada, entra por la armadura en forma de VA por IA. Acá tenemos unas pérdidas, que son las pérdidas en la resistencia de armadura,
Y luego acá tenemos la transferencia de potencia al eje mecánico, que es lo que se conoce como la potencia interna. La potencia interna no será otra cosa, y el circuito lo permite de esa forma, que la fuerza electromotriz E por la corriente de la armadura. Esta potencia interna representa la potencia transferida al eje mecánico, que es la potencia de salida. Cuando nosotros tenemos un motor, lo que queremos hacer es entregar potencia al eje. Esta es la potencia que mueve una carga, que mueve un ascensor, que mueve unas escaleras mecánicas, que mueve un tren, etc. Pero tenemos otras pérdidas. Las pérdidas en el núcleo, recuerden que en el rotor hay corriente alterna, entonces al haber corriente alterna en el rotor, van a haber unas pérdidas en el núcleo, que son las pérdidas de histéresis, pérdidas de corrientes parásitas, que dependen de la frecuencia, de la densidad de campo, etc. Igual que en un transformador. Y unas pérdidas nuevas para nosotros en el análisis, que son, bueno, al estar girando el eje, para ello se utilizan rodamientos en máquinas pequeñas y en máquinas muy grandes, cojinetes. Estos rodamientos, pueden imaginar si utilizaron bicicletas, una rolinera, es el mismo efecto. Estos rodamientos tienen roce, a pesar que están lubricados con algún tipo de aceite o grasa. Este roce genera calentamiento, y este calentamiento en el fondo son pérdidas. Adicionalmente, en el eje de las máquinas eléctricas se acoplan ventiladores para refrigerar la máquina. En todas las máquinas, en el eje siempre vamos a tener un ventilador acoplado a ella, que va a inyectar aire en los devanados para lograr equilibrios térmicos deseados. Eso se contabiliza dentro de las pérdidas, porque no es potencia que se está aprovechando, sino que se está gastando. Entonces, en la potencia interna cuenta tanto la potencia que transferimos hacia el eje, que es el objetivo del convertidor, como la potencia de pérdida en el núcleo más la potencia de fricción. Esto está escrito en convención motor. Si lo quisiéramos ver en convención generador, el flujo de potencia es el inverso. Entonces, en convención generador, la potencia en el eje es la entrada y tendríamos que E por I menos las pérdidas en el núcleo y por fricción. ¿Por qué la diferencia en signo? Porque quien tiene que asumir las pérdidas es quien está dando la energía. Cuando tenemos un motor, la energía la está dando el sistema eléctrico. Entonces, antes de la salida, nosotros tenemos que colocar las pérdidas. Cuando tenemos un generador, Cuando tenemos un generador, la potencia la tiene que dar, las pérdidas tienen que suplir la fuente. Y en los generadores, la fuente de energía es una fuerza primaria, una fuerza motriz externa a la máquina. Por ejemplo, la turbina hidráulica. Esa turbina hidráulica es la que tiene que suplir estas pérdidas. En el caso del motor, estas pérdidas está supliendo el sistema eléctrico a través de esta potencia. Aquí hay una diferencia en signo que es importante considerar cuando uno trabaja con motor o generador. Estas pérdidas tienen que ser medidas, o sea, la única forma de poder conocerlas con precisión es haciendo un ensayo de separación de pérdidas que ustedes van a realizar en el laboratorio de máquinas. Uno plantea un montaje experimental en el cual identifica las pérdidas que tanto mecánicas como en el núcleo. Las pérdidas mecánicas dependen normalmente de la velocidad. Hay dos fenómenos. Está el fenómeno del roce, que depende proporcionalmente de la velocidad, y el fenómeno del desplazamiento de aire, que depende de la velocidad al cuadrado.
Dependiendo de la necesidad y de las herramientas y de la información disponible, se pueden usar distintos modelos para las pérdidas con resultados razonables, desde considerar las constantes hasta considerar las variaciones con la velocidad. Nosotros vamos a plantear algunos ejemplos para que ustedes vean cómo se maneja el trabajo, en el trabajo. Pero sí hay que considerarlas porque son un 2 o un 3% de la potencia total que afectan los resultados. Se podrán dar cuenta, bueno, en la siguiente lámina creo que será un poco más evidente, que si nosotros entonces calculamos la potencia interna como la fuerza electromotriz G omega por IF por IA, y de ahí calculamos el par, que sería la potencia interna sobre la velocidad, esta velocidad se cancela, y nos queda que el par interno es G omega por IA más un par de pérdidas, que está acá, tu potencia en relación a un par, que son un par de pérdidas. Y el par que entrega la máquina, el par electromagnético, que es el par de salida, este es el par que entrega en el eje, sería G y F por IA menos un par de pérdidas. Cuando planteamos el modelo dinámico, no consideramos este término, lo cual es una aproximación, porque aún en régimen dinámico va a existir fricción y van a existir estas pérdidas, donde se puede considerar perfectamente. Y si ustedes, por ejemplo, revisan cualquier modelo de un paquete computacional, tipo Simulink, tipo Multisim, etcétera, PSCAD, hay cientos de paquetes, van a observar que él solicita información acerca del coeficiente de roce. ¿Por qué solicita información sobre el coeficiente de roce? Para considerar estas pérdidas con un modelo donde el par de fricción dependa de un coeficiente de roce, normalmente identificado con la letra Y ρ, por la velocidad. Por tanto, la potencia de fricción, si multiplico por la velocidad a ambos lados, me dependería del cuadrado de la velocidad, que es un modelo de la fricción dinámica. Recuerden que la fricción estática es más grande. Muy bien. En general, nosotros vamos a considerar las pérdidas dentro del análisis con algún grado de aproximación. Muy bien. Si para identificar la característica par velocidad de la máquina del circuito equivalente despejamos tanto la corriente de campo como la corriente de armadura y la introducimos en esta expresión, obtenemos la siguiente ecuación que nos relaciona el par electromagnético y la velocidad mecánica. Esta relación, como verán, es una línea recta. Asumiendo conocidos todos los parámetros, la velocidad en función del par es una línea recta. En términos gráficos voy a expresar por un instante las pérdidas para simplificar un poco las cuentas. Sin embargo, durante los ejercicios este término tiene que ser considerado. En general no lo vamos a expresar. Entonces podemos identificar algunos puntos notables en esta característica. El primero es cuando el par es igual a 0, obtenemos una velocidad que vamos a denominar velocidad sincrónica, que es aquella velocidad a la cual va a girar la máquina cuando no tiene carga mecánica. Cuando el par resistente en el eje es 0, es en condición de vacío. Cuando no hay carga mecánica se considera que la máquina está en condición de vacío y ella va a girar a esta velocidad, que fíjense, depende tanto de aspectos constructivos, RF sobre G, como de aspectos operativos, cuánto es el voltaje de campo y cuánto es el voltaje de armadura. Y el otro punto de interés va a ser cuando la velocidad es 0. Cuando la velocidad de giro es 0, cuando está detenido, ¿cuánto es el par que da la máquina? Este se le conoce como par de arranque. ¿Por qué par de arranque? Bueno, porque cuando tenemos una carga y todo el sistema está apagado, yo quiero que inicie el movimiento, quien tiene que iniciar el movimiento es el motor. No todos los motores ofrecen par de arranque. Un ejemplo, inclusive no asociado a las máquinas eléctricas, es el motor de los carros. El motor sincrónico de los carros no ofrece la capacidad de iniciar el movimiento. Entonces, los carros tienen una pieza llamada arranque, que es un motor DC,
que es el que inicia el movimiento. Bueno, las máquinas de corriente continua, cuando se utilizan como motor, sí tienen esa capacidad, y en la conexión independiente ese par de arranque depende del voltaje de armadura, del voltaje de campo y de parámetros constructivos como son el coeficiente de generación y las dos resistencias. Si visualizamos este fenómeno gráficamente, tenemos esta característica que es muy bonita, es una línea recta, donde esto acá es el par de arranque, esto acá es la velocidad sincrónica en un plano par velocidad. Esta característica es muy útil porque permite visualizar las distintas condiciones de operación que puede tener la máquina. En esta región que tenemos acá es lo que se conoce como la región de motor. Noten que aquí hay un cambio de signo del par, como estamos trabajando con convención motor, es decir, asumiendo que la energía va del sistema eléctrico hacia el sistema mecánico. Cuando el par se hace negativo es porque tenemos un generador. Toda esta región es del sistema operando como generador. En la región de generador la energía va desde el sistema mecánico al sistema eléctrico. En la región motor, la energía va del sistema eléctrico al sistema mecánico. Y luego tenemos una región que se llama la región freno, que es esta que está acá. Que acá la energía va del sistema eléctrico hacia la máquina, del sistema mecánico hacia la máquina. Si ustedes se podrán preguntar, bueno, ¿y hacia dónde va la energía? Hacia las pérdidas. Cuando una máquina opera como freno, toda la energía se disipa en pérdidas. ¿Cuándo ocurre esto? Por ejemplo, que por las conexiones eléctricas que tiene la máquina, ella intente girar en un sentido, pero existe otra fuerza externa que la hace girar en otro sentido. En ese caso, toda la energía entra a la máquina y ella tiene que quemar sus pérdidas. Esto es una condición de operación muy agresiva que genera corrientes muy altas y que es potencialmente destructiva. Pero es una condición de operación en la que puede entrar la máquina. Como verán, aunque desarrollamos todas las ecuaciones pensando que era un motor, la característica nos dice que también puede operar como generador. Toda máquina de corriente continua, en general toda máquina eléctrica, puede ser motor o generador. De ahí el término general máquina. Lo que determina que opere como uno o como otro son las condiciones externas a ella. Para ser generador necesitamos una fuente de energía primaria externa, una turbina o lo que fuese. Para ser motor necesitamos una fuente de energía eléctrica que la alimente y que tenga energía. Una batería, una fuente, un sistema, etc. Y algunas condiciones particulares. Muy bien. Las características para velocidad en máquinas y en máquinas de corriente continua son muy útiles porque nos permiten estudiar gráficamente la interacción de la máquina con las cargas. Y eso nos va a definir lo que llamamos el punto de operación. El punto de operación es la velocidad y el par que va a entregar la máquina. Y eso depende de la máquina, pero también depende de la carga. La carga, que es esta que está acá, tiene una característica par velocidad y donde se cruzan las dos características nos va a dar el punto de operación. Noten que la característica de la máquina depende de la tensión de campo y la tensión de armadura. Supongan que yo cambie la tensión de armadura. Vean que tanto la velocidad sincrónica como el par dependen de la tensión de armadura. Entonces, si yo cambio la tensión de armadura, yo puedo hacer que esta característica aumente o disminuye, me disculpan el pulso, hacia arriba o hacia abajo, con lo cual yo puedo alcanzar distintos puntos de operación. Entonces, si yo cambio el voltaje de armadura de una máquina de corriente continua, cambio el punto de operación. Y ese punto de operación, si es una bomba, puede significar que yo bombeo más o menos caudal.
Sin embargo, si yo cambio la tensión de campo, fíjense que la característica se movería de una forma distinta. Si yo cambio la tensión de campo, aquí aumenta, aquí disminuye, entonces yo cambiaría la característica así. Podría ser más escarpada o menos escarpada. Y tengo distintos puntos de operación, controlando por armadura o controlando por campo. Entonces, eso se llama control de velocidad. Imagínense que ustedes tienen un tren y ustedes quieren que el tren vaya más rápido o más lento, necesitan que los puntos de operación sean más hacia acá o más hacia acá. Mayor velocidad, menor velocidad. Mayor velocidad, menor velocidad, disculpen. Para lo cual necesito mover la característica, cambiando las fuentes de alimentación. Dependiendo del sistema con el que estemos trabajando, se puede controlar la máquina o se puede controlar la carga. Por ejemplo, si nosotros tenemos un sistema de tuberías de algún fluido, agua, petróleo, gas, etc., normalmente esos sistemas tienen agua helada, aire acondicionado, tienen válvulas. Yo puedo abrir y cerrar las válvulas, entonces en la medida que yo abro y cierro las válvulas, yo también voy a cambiar la característica mecánica en este caso, con lo cual también cambio el punto de operación. Entonces, ¿cuál es la conclusión? En los sistemas electromecánicos, el punto de operación depende de la interacción entre el motor y la carga. Y donde ambos sistemas se crucen es lo que se denomina punto de operación. Y el punto de operación define un par de operación y una velocidad de operación. Esto es fundamental que lo entendamos. No podemos conocer el punto de operación de una máquina eléctrica si no conocemos la carga. Y viceversa. Es nuestro deber determinar cuál es la característica par velocidad del motor. Y se supone que es el deber de nuestros colegas mecánicos determinar la característica par velocidad de la carga mecánica. Sin embargo, en términos reales, la variación de la velocidad durante la operación puede ser pequeña, dependiendo de la máquina y de la conexión, puede ser de un 10, 15, 20%. Y muchas veces, para nuestros colegas mecánicos, ese cambio en la velocidad no es tan significativo. Entonces, para nosotros los ingenieros de máquina, es un deber conocer la carga mecánica e inclusive interpretar cómo es este comportamiento. En la siguiente parte de la presentación continuaremos con el modelo de la carga mecánica típica, sobre todo para aplicaciones tipo bomba, es un polinomio cuadrático de la velocidad. Entonces, en la siguiente lámina parte de la presentación vamos a seguir con la conexión en derivación.